donde queremos accesar a algo nuevo, queremos accesar a algo que el Espíritu Santo tenga para nosotros, que el Espíritu Santo tenga para nuestras vidas. El rompimiento es algo revelado por el Espíritu. Yo recuerdo que hay gente que está más avanzada que nosotros en Estados Unidos o en otros países en el área del rompimiento. Si usted sabe esto, es porque un tiempo a mí se me fue revelado. Si usted sabe de esto, es porque alguien tuvo que tener una revelación o alguien tuvo que enseñarle. Yo recuerdo allá por el año 2010, donde un profeta con los cuales yo me llevaba, me empezó a decir, mire que el Padre, él dice Padre, yo digo Espíritu Santo, mire que el Padre me habló acerca del rompimiento y yo no sé qué significa eso, me dijo. Y yo miraba una muralla que se quebraba, me decía él, y que era rota. Y me habló, me dijo específicamente de la unción de rompimiento. O sea, un profeta el año 2010 le viene esa revelación y de lo cual yo empecé a investigar, empecé a estudiar en la Biblia y empecé a buscar muchas cosas y desde ahí yo adopté lo que es la unción de rompimiento a mi vida para accesar a otros niveles. Por eso es importante el ministerio del maestro. Ninguno de los 5 ministerios se puede descartar, porque hay profetas que tienen abundante revelación, pero hay cosas que ellos no las entienden, hay cosas que ellos no las saben. A veces ellos dan palabras de ciencia y dicen, te voy a dar una profecía, y lo que están soltando es una palabra de ciencia. Entonces los maestros tenemos que educar a los evangelistas, a los profetas y aún a los pastores. Yo siempre he dicho que el ministerio que es de bendición, todos son de bendición, pero hay un ministerio que es poco valorado, que es el ministerio del maestro. Por el maestro pasan profetas, por el maestro pasan evangelistas, por el maestro pasan pastores. Y muchas veces se valora poco ese ministerio y se honra poco el ministerio del maestro. El asunto está en que el ministerio del maestro solamente puede ser activado cuando tiene la revelación de los 5 ministerios. Hay maestros que enseñan que apóstoles y profetas son de la antigüedad, que el último apóstol fue Pablo y el último profeta fue Juan el Bautista, no Juan el apóstol. Y ellos enseñan bajo textos bíblicos, pero el libro de Hechos me menciona en el capítulo 13 que en la iglesia de Antioquía se congregaban profetas y maestros. La diferencia está en que esos profetas y maestros estaban ayunando. Hoy hay profetas y maestros que comen más, que algunos están de sobrepeso. No digo porque yo soy delgado. Puede ser que yo coma más que alguien que tenga sobrepeso también. El problema está en que hay hombres de Dios que han dejado el ayuno y han dejado la búsqueda. Y lo que buscan son likes, lo que buscan son plataformas y hasta ponen el número de teléfono para invitaciones. No está mal, ¿verdad? Que ellos quieran ir a predicar, hacer la voluntad de Dios, pero cuando Dios se mueve y cuando la agenda viene de Dios, no se necesita autopromocionar. Dios mismo lo va respaldando. Hay profetas que fueron invitados a dicha congregación, Dios se movió sorprendentemente en esa congregación de pastores y evangelistas, lo conectan y después le dicen, lo quiero tener en mi iglesia, deme su número, ahí yo lo voy a llamar en cualquier momento, y ahí Dios se va expandiendo. No digo que es malo poner el número, cada quien hace las cosas bajo su revelación, pero lo que Dios pesa es la motivación del corazón, no lo que haga, sino lo que hay dentro del corazón. El evangelio no es un negocio, el evangelio es bendición. Cuando usted tiene la revelación del rompimiento, usted va a accesar a lugares donde alguien que no sabe cómo llegar, usted se puede llegar. Vamos a Efesios capítulo 6. El mensaje hoy es en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque solamente en el poder de Dios podemos accesar y tener rompimientos en el área financiera, en el área de la sanidad. Si alguien no vino porque estaba enfermo, esta era la noche de la sanidad. Si alguien no vino porque estaba deprimido, esta era la noche de su liberación.
Si alguien no vino porque está triste, porque le debe a muchas personas, esta es la noche de liberación financiera. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios siempre va a haber una palabra que va a romper la duda, va a romper la incredulidad, va a romper paradigmas, va a romper métodos humanos. Por eso el mensaje es en el poder de su fuerza. ¿De cuál fuerza? Esa fuerza se llama Espíritu Santo. Más que una fuerza, es una persona. Efesios 6, verso 10. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué dice? Y en el poder de su fuerza. Entonces usted se va a fortalecer en la fuerza del Espíritu Santo. Porque aquí habla del poder de Dios. Y el poder de Dios no es una manifestación. El poder de Dios no es una fuerza. El poder de Dios mismo opera en el Espíritu Santo. Porque la versión de los testigos de Jehová nos habla del Espíritu Santo como una fuerza, pero no como una persona. Nosotros entendemos que la fuerza de Dios es la persona del Espíritu Santo. Por eso Zacarías 4:6 dice que no es con fuerza, no es con ejército. Cuando Dios le dice que no es con fuerza, le está diciendo no es con la fuerza suya, no es con su mentalidad, no es con su estrategia, no es con su inteligencia, no es con sus ideas, es con la fuerza del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol le habla claramente, le dice que se fortalezca, ¿dónde? En el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder del Espíritu Santo. Efesios 6, del 10 al 18, nos habla de fortalecernos en el Señor y de vestir la armadura de Dios en su totalidad. Nos habla de nuestra lucha, que no es contra sangre y carne, sino espiritual. O sea, los rompimientos deben ser primero en el mundo espiritual para que se manifiesten en el mundo natural. Si usted ataca en lo natural, no va a tener un rompimiento espiritual, pero si ataca lo espiritual, usted va a tener una manifestación en lo natural. El apóstol Pablo nos habla de 6 piezas de la armadura de Dios. Y en el verso 18 nos dice que debemos de orar en todo tiempo, porque es a través de la oración que podemos crear dependencia hacia Él y operar en el poder de su fuerza. ¿Por qué la gente no hace rompimientos? Por falta de oración, por falta de búsqueda y por falta de dependencia de Dios. Yo no sé cómo vino usted en el área financiera, pero si usted depende de su fuerza, usted va a tener grandes problemas de depresión, grandes problemas de estrés, grandes cargas. Y por eso el Señor dice: vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque ahí se rompe el yugo, ahí se rompe la opresión, ahí se rompe el estrés y ahí se rompe la duda. Cuando usted duda, el Espíritu Santo no puede obrar, aunque tenga poder, aunque tenga la sobrenaturalidad en su misma esencia. Pero cuando usted cree, el Espíritu Santo comienza a obrar, comienza a moverse, comienza a manifestarse. Todo este contexto de la armadura de Dios nos habla hasta el verso 18, donde nos habla y nos dice que se vistan de toda la armadura de Dios. Pero hay gente que dice: Señor, activo la armadura, y no sabe cuál es. ¿Alguien se sabe de la armadura aquí? Son 6 piezas. Son 6 piezas. Pero le voy a enseñar algo. El apóstol comienza a decir, y dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. ¿Cómo se fortalece? En oración. Y en el poder de su fuerza, significa la unción del Espíritu Santo operando a través de ustedes. Pero hasta después dice: vístanse de la armadura. La gente unida debe de caminar armada. La gente ungida debe de caminar con la armadura de Dios, pero no puede andar seco con armadura, y tampoco puede andar sin armadura en la presencia de Dios. Y el Señor nos habla a través del apóstol Pablo de 6 piezas, de las cuales las 6 piezas son importantes, y esas 6 piezas representan la armadura de un soldado romano. Ahora, ¿por qué romano? Porque el Roma era quien gobernaba en ese tiempo, y el ejército tenía su estilo y manera de vestir.
Ellos no usaban carro, ellos utilizaban caballo. Ellos no utilizaban una AK-47 ni bombas atómicas, utilizaban dos armas, espada o lanza. Entonces el Señor dice, vístanse de toda la armadura, porque si a usted le falta una pieza, usted puede morir. Y para hacer rompimiento usted necesita estar fuerte, necesita estar equipado con la armadura de Dios. Y no se la voy a dar en orden, porque el estudio de hoy no es armadura de Dios. El mensaje hoy es en el poder de su fuerza, pero Dios necesita que usted se equipe, que usted tenga conocimiento, que usted tenga revelación. La medida de revelación que usted tenga es la medida de cercanía que tiene con Dios. Y la medida de cercanía que tiene con su Creador es la revelación que se va a manifestar a través de su vida. La primera pieza es el casco. La Biblia le habla de yelmo. Como le digo, no se lo voy a dar en orden porque no le quiero dar un estudio exhaustivo de ella. El casco significa la protección para los malos pensamientos. Pero hay gente que malos pensamientos, estoy pensando en hombre, estoy pensando en mujer, no. Los malos pensamientos también son pensamientos de duda, son pensamientos de incredulidad, son pensamientos de muerte, pensamientos de depresión, pensamientos de que le quitan la paz. Cuando tiene el yelmo, usted piensa en lo bueno, en lo agradable, usted piensa en todo lo que es de buen nombre, en lo que es digno de alabanza. Usted no va a pensar en morir, va a pensar en vivir, va a pensar en ser sano, no va a pensar en estar enfermo. Si usted dice que no va a salir de la condición actual, es porque le falta el yelmo. Póngase el yelmo de la salvación. Y habla de la salvación, no solamente en la salvación de su alma. Usted va a ser libre de las deudas, lo va a salvar de toda deuda, lo va a salvar de toda enfermedad, lo va a salvar de toda depresión, lo va a salvar de todo insomnio. Esa gente que no pueden dormir, por eso pasan en TikTok y en Facebook. Sí, hay gente que tiene que salir de eso. Hay gente que pasa en las redes sociales de madrugada, pero hay gente que es porque pasa de insomnio. Otro es por una rosita, no se desvele por una rosita, hombre. Duerma en paz, duerme en tranquilidad. Si usted es bueno, es hijo de Dios, tiene que dormir tranquilamente. La Biblia dice que para los malos es que no tiene que haber paz, pero para los buenos tiene que haber paz. A mí me gustan los salmos de David porque David en guerra decía que en paz se acostaba y en paz él dormía y que también él despertaba tranquilamente a pesar de que lo andaban siguiendo para matarlo. A pesar de que estaba durmiendo en una cueva, no en una cama Olimpia de Electra ni del Gallo Magallo. Que hasta las camas va que le quitan la paja a uno muchas veces. O sea, usted la cama es para descansar, pero si la ve y si no tiene fe, yo creo que me va a tocar dormir en el suelo y la gente. Y dice, yo creo, o sea, está declarando. Por eso he dicho, el lenguaje latino es un poco confundible muchas veces, porque la palabra yo creo para nosotros es algo como dudoso, pero la palabra yo creo literalmente es algo de fe. Pero dice yo creo, dice, pero cuando dice yo creo, lo dice en tono de duda, pero literalmente si usted pone creo, es una convicción que tiene que suceder. Yo creo que él mañana no voy a trabajar, dice la gente, entonces duda. Los latinos lo toman en forma de duda. Yo creo que tal cosa, yo creo que tal cosa. No, la palabra yo creo tiene que ser así será. Pero nosotros le hemos metido al yo creo a la duda, al tal vez, al quizás. Pero el yo creo es un amén, es así tiene que ser. Proteja sus pensamientos con el yelmo de la salvación. Crea que va a salir de la deuda, crea que va a salir de la escasez, crea que va a salir del insomnio, de la depresión, de la enfermedad y de cualquier dolor. Crea que va a salir del colegio. A saber si me voy a graduar, dice. Créale, con la ayuda del Señor. Pero si no estudia, pues ahí no es culpa del diablo tampoco. Créale, es que uno tiene planes, uno tiene metas, uno tiene sueños, pero a veces ve las circunstancias. Si mi mamá tuviera dinero, si mi papá tuviera dinero, no. Hay hijos que el papá tiene dinero y ni los conocen. Hay hijos que el papá tiene dinero y no les ayuda en nada. O la mamá también tiene dinero y no le ayuda en nada.
y caminan en una camioneta, caminan en un carnazo. Usted tiene a Dios y Dios va a suplir la necesidad suya, va a suplir lo que usted quiera. Solo esfuércese, sea valiente, que Dios dice la palabra va a estar donde quiera que usted vaya. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría tener comodidad, sacar un título universitario, un doctorado y muchas cosas, pero por falta de economía muchas veces no se logran? Pero Dios puede hacer algo. Si usted no lo logró como padre de familia, entonces créale que Dios lo puede hacer con sus hijos, pero también los hijos deben ser agradecidos con su padre. Me da pena ir a la graduación con mi mamá o con mi papá cuando lo miran viejito y cusco y con sombrerito. No, ese viejito se sacrificó para darte el estudio. Esa señora se sacrificó para darte el estudio. Entonces, hónrelos, porque lo que ellos no lograron, usted lo puede lograr como joven. Nunca es tarde. Durante usted se atreva a creerle al Señor. Cambie los pensamientos con el yelmo de la salvación. El segundo es la coraza. La coraza es aquello que afecta el corazón. Nos protege de resentimientos, de rencores, de la burla, del rechazo y de todas aquellas cosas que el diablo quiere que nos metamos dentro del interior. Por eso les digo una vez, quiero ser profeta. El equipamiento que viene es rechazo, burla, persecución, espíritu de muerte, depresión. Eso no quiere, entonces no quiere ser profeta. Hay un decreto de muerte para los profetas que Jezabel promulgó. La persecución. Yo estaba ya hace tiempo estudiando acerca de los profetas, hace unos años atrás. Y el primer ministerio que Dios diseñó fue el del profeta y el último que va a existir también es el del profeta. Porque la Biblia dice que 2 profetas se van a levantar en el Apocalipsis. Pero dice que esos profetas los van a matar. Todavía no se sabe quiénes son. Algunos dicen que no, porque no murió con Elías. Otros dicen que Juan con Elías. Pero lo más seguro que creemos es Moisés y Elías, que van a venir de nuevo. En el Apocalipsis, yo no lo voy a ver porque voy a estar en el cielo, va en la boda del Cordero, no sé usted si lo quiere conocer. Ese evangelio de los testigos que van a profetizar, dice, los van a matar, pero dice que van a resucitar. Van a resucitar, entonces hay decretos de muerte. O sea, el que no quiere escuchar a Dios no va a querer escuchar la voz profética, la voz de Dios. Y entonces la gente lo que piensa cuando dicen un profeta, hotel 5 estrellas, uvas así en la boca, tenis de la marca, relojes de los más caros. Eso es lo que espera, eso es un profeta, dice la gente. Pregúntele a Juan el Bautista, dice que comía miel y langostas y caminaba en el desierto. Y la característica del vestido de Juan el Bautista era igualito al del profeta Elías. Y estaban en el desierto, dormían en cuevas, los escondían porque los querían matar. Ahí necesitamos el ¿qué? La coraza. Usted necesita la coraza. No, que el profeta es usted, sí, pero si usted es profeta, váyase por una iglesia de sana doctrina. Esos son unos herejes. ¿Por qué no se cambia a una iglesia donde le prediquen la verdad? Eso a veces uno tiene que aguantar. Porque si usted no tiene el fruto del Espíritu, como me dijo alguien, me daban ganas de remangarme la camisa. Porque esto no es sinónimo de santidad. Puede ser que yo me la remangue, dice. Y ya me he olvidado que era pastor, pero peor que era cristiano. La coraza los va a doler, la crítica, los va a doler la burla, los va a doler el rechazo, los va a doler las heridas matrimoniales, las heridas de los hijos. ¿Y para qué me paro después? Dicen los hijos. Duele. Y mejor te hubiera parido un rollo de alambre que parirte a vos. Duele. Hoy no piden rollo de alambre, va a parir unos 100 bloques. Ya los cercos son de bloque, ¿va? No son de alambre. No, voy a parir una estufa para que me hubiera servido que sea para cocinar, que a vos. Existen muchas maneras en las cuales podemos ser dañados desde la niñez, en la adolescencia o hasta en la edad adulta. Fui rechazado desde el vientre, fui rechazado en la adolescencia, fui rechazado en la juventud y todavía me está rechazando el hombre o me está rechazando la mujer. Andate de aquí, no te quiero ver la cara, te voy a sacar la maleta. El rechazo, suceden esas cosas.
Ahí debemos de activar la coraza. ¿Sabe qué mujeres o hombres sufren cuando vienen a Cristo y la mujer no quiere nada o el hombre no quiere nada? Llega alegre, qué bueno estuvo el culto, qué poderosa palabra me dio el Señor. Llega tocando y si tiene llave abre. Mejor te hubieras quedado a dormir con ese pastor vos. Mejor te hubieras llevar la cama para la iglesia. No pierda la bendición. Yo siempre aquí les he enseñado, si usted tiene un esposo inconverso, aunque la gloria de Dios se esté desatando, si usted sabe que va a ir a pelear, váyase quedito, mire, con las criaturas. Y vaya en paz. Y cuando se le revuelve ese diablillo, esa diablilla, pues mejor cierre la boca y acuéstese, ore y se acuesta. Porque a paz nos llama el Señor. Porque si usted contesta en la misma manera, va a haber caos en la Guama, va a haber caos en la Sabana, caos en la Milagro. Solo vino del culto y se puso ahora con el marido. Ya las alegró el pleito. El fruto del Espíritu es importante. A mí me hablaron de una pareja no sé si eran líderes, ancianos o pastores, pero me dicen que cuando peleaban, hasta en lenguas peleaban. Tenga cuidado de hablar en el Espíritu, porque no sabe que está declarando también en un asunto de ira. Dice que se escuchaban las alegatas, los trastes, y a veces escuchaban y hasta en lenguas y se señalaban. Como si era el diablo que estaban viendo, pues. Hay que tener cuidado. Entonces la coraza nos protege el corazón. Voy rápido, le dije que no era un estudio de la armadura. El siguiente es el calzado, las sandalias. Las sandalias de un soldado romano tenían clavos de hierro, como los tacos de un futbolista. La idea era que el soldado en la pelea, si había asuntos como grava o arenilla, no resbalara. O sea, el zapato o el calzado de un guerrero es para que no resbale en la guerra, ni que resbale cuando va a la guerra, o sea, cuando anda equipado como guerrero. Si alguien no anda el calzado del apresto del evangelio, va a resbalar, va a caer. Entonces, cuando hablaban en lugares feos, esos clavos de los pies, de que eran de hierro, se incrustaban en la arena o en los lugares que eran movedizos y no caían, no resbalaban y estaban dándole duro con la espada, pero ellos, los tacos de hierro hacían que no resbalaran, porque si caían, descuidaban el escudo, descuidaban la espada y era soldado muerto. O sea, si usted no anda zapatos, calzado, es una soldada o un soldado muerto en la guerra, póngaselo. El siguiente es el escudo. La Biblia lo habla como el escudo de la fe, para apagar los dardos, porque el diablo siempre le va a mandar dardos de incredulidad, le va a mandar dardos de duda. Pero cuando usted se protege, los escudos de los romanos los remojaban en agua. Cuando iban a la guerra, cuando los agarran desprevenidos, iban con los escudos. Pero cuando la guerra ya estaba programada y tenían oportunidad, remojaban los escudos y los ponían, porque los dardos de fuego del maligno eran flechas con fuego en la punta. Y muchas veces las puntas quedaban ensartadas en los escudos, depende de la potencia, y de ahí agarraba fuego todo el escudo, podía agarrar fuego todo el guerrero. Y usted, si tiene el escudo de la fe, usted los dardos no lo van a quemar, no lo van a hacer dudar, no lo van a hacer incrédulo, sino que se va a mantener creyendo. Entonces el escudo sirve para activar la fe. El siguiente es el cinturón, número 5, el cinturón. Yo no sé cuántas andan cinturón aquí, las mujeres ponen uno por abajo para tener figura. Pero hablo del cinturón del guerrero, es como una faja. Nadie puede andar espada sin un cinturón. El cinturón sirve para dar firmeza, le daba firmeza al guerrero, pero también allí donde iba la vaina de la espada, donde ellos podían ingresar la espada, y a través de ellos podían tener su espada en su vaina, pero cuando tenían que ir a la guerra, tenían que sacarla, que la última es la espada del Espíritu, que es la número 6, que es la palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo, que si usted no anda firme, de nada sirve que use la palabra, porque el cinturón da ceñirlo para andar en firmeza.
Pero si usted usa la espada sin cinturón, no le va a servir de nada. La armadura de Dios sirve para que usted sea equipado y fortalecido. No puede andar sin una pieza de la armadura. Si usted anda toda la armadura, pero le falta el calzado, usted va a resbalar. Si usted anda toda la armadura, pero no anda el casco o el yelmo, dice la palabra, usted va a tener pensamientos de duda, pensamientos de incredulidad y va a retroceder. Si anda la espada del Espíritu, pero no anda el escudo, usted va a ser influenciado por los dardos de fuego del maligno. Toda la armadura es importante, por eso esos vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Y qué es lo que le da, según la palabra, la armadura de Dios? Le da firmeza y le da estabilidad. ¿Contra qué? Lo dice Efesios 6:11. Contra las acechanzas del diablo. O sea, si usted no tiene la armadura, no tiene firmeza y no tiene estabilidad. O sea, que si usted viene cuando le da la gana a la iglesia, no anda ni armadura. Pues. Porque si tiene estabilidad, significa que usted es firme, es constante, orando, ayunando, congregándose. Y en cualquier área que a usted le toque o le corresponda. Y el verso 18, vamos al verso 18. Habla también Efesios 6 del sistema demoníaco, principados, gobernadores, potestades y huestes, que también es un estudio aparte, digamos bien, solo aquí podemos hablar de, aparte de la jerarquía demoníaca y aparte de la armadura de Dios en una serie. Pero lo que estamos hablando es el poder de su fuerza. ¿Qué le está enseñando el Señor ahora? Que usted debe fortalecerse en la fuerza de Él para hacer rompimientos, pero debe de saber que su lucha no es humana, que su lucha no es natural, que su lucha lleva una jerarquía de la cual usted debe saber con qué espíritu se está enfrentando. El siguiente, si usted no está armado con toda la armadura de Dios, usted no puede ingresar al rompimiento. Dice el verso 10 que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ahora escuche lo que dice el 18. Orando en todo tiempo. Dice con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí hay dos palabras clave. En primer lugar, es orando en todo tiempo. La siguiente es velando en ello. Y hay una tercera, dice perseverando. Ahora, usted puede decir, yo activo la armadura de Dios, pero si no activa lo que dice el verso 18, orando en todo tiempo, se desactiva. No le va a servir de nada. ¿Por qué David ganó la batalla? Porque Dios estaba con él. A David le pusieron toda la armadura de un guerrero, pero no era el método de Dios. Y dice que caminaba y él no podía porque no había sido un hombre entrenado, porque para utilizar la armadura usted debe ser entrenado en esa área. O sea, para un fusil usted pone una pistola y solo de jalarle, pero ahora métale las balas, desármelo y tiene que limpiarlo, no puede. O sea, un soldado es entrenado para armar y para desarmar un fusil, para cargarlo y para descargarlo. Sabe dónde le va a poner seguro y dónde le quita el seguro. Sabe dónde tiene que tener la mira en contra de su enemigo. Entonces David solo lo venció por la fe, por la dependencia hacia Jehová y con una onda. O sea, no necesitó la armadura. Eso no significa que nosotros no la necesitemos. Espiritualmente la necesitamos, pero debe de saber para qué sirve cada pieza de la armadura. Número 1. ¿De dónde viene tu socorro? Es una pregunta. Salmo 121. ¿De dónde viene tu socorro? Ahora, ¿quién busca usted cuando necesita dinero? ¿Verdad que Dios no lo busca? Tiene en la mente, ya sé quién me va a prestar. Primero busque a Dios. Pídale dirección a Dios. Lo que se hablaba, ¿verdad? El testimonio anterior, que se necesitaba una cantidad de dinero. Pero lo que empezaron es a orar, hasta después le vino al corazón contactar con una persona y ella se hizo cargo de la cirugía o de la operación, que en métodos humanos era imposible adquirir ese dinero. Entonces primero vaya a la presencia de Dios antes de cualquier otra necesidad. La pregunta clave es: ¿de dónde viene tu socorro?
Da que fulano de tal me presta, yo solo llego, solo me mira en la esquina y ya sabe cuánto. Tampoco es una atadura y una esclavitud. Solo me mira y ya sabe que estoy prestado, que voy. No, tampoco hay que esclavitud, pero hay momentos que necesitamos la intervención divina. Hay cosas, mire, le voy a decir algo, hay cosas que Dios se las va a pagar. O sea, no necesita un humano, Dios mismo se va a encargar de tocar puertas, de abrir puertas, de tocar corazones, de hablarle a alguien, pero cuando Dios le habla a otro es porque usted estuvo en el secreto. A veces a usted no le ha hablado, no le ha dicho nada, ni se le vino nada, lloró, hasta se puede haber decepcionado. Siga creyendo, porque Dios es a otro. Cuando no le habla a usted, a otro le va a hablar y le va a dar órdenes. A Elías le dijo, vete a Sarepta de Sidón porque he dado orden a una viuda ahí que te sustente. O sea, le dio la orden. A la viuda no le había dicho nada, pero a Elías sí. Entonces Elías iba seguro. Y podría haber sido que Elías se puede andar como muerto de hambre, como dicen muchas mujeres, ¿va? Un muerto de hambre ahí, todo un profeta de Dios. Pero de repente Dios no le habla al profeta y le dijo a la viuda, Jehová el Señor me da una palabra, entra en mi aposento, siéntate a la mesa. Dios se mueve de muchas maneras. Lo que no hay que dejar de creer es que Dios no me escucha, Dios lo escucha. Y el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero dice el 3, por eso incluí hasta el 3. Todo este salmo es bien bonito, habla de protección. Dice el 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Por qué el verso 3, no solo el 1 y el 2? Porque dice que no va a dar nuestro pie al resbaladero. Pero ¿qué hemos aprendido? Que para no resbalar debo de ponerme las sandalias. Que para no resbalar debo estar equipado con las sandalias del apresto del Evangelio. Y también el apresto del Evangelio en las sandalias también significan las promesas de Dios. O sea, porque usted avanza y cada promesa tiene que irse cumpliendo según usted avance. Y necesito el calzado para en el camino no desviarme. Había un profeta viejo y un profeta joven. Y al profeta viejo el Señor le dijo, no saludas a nadie y no vas a comer. En el camino viene el profeta y se me apareció un ángel y me dijo que comiéramos. Comió y se lo comieron los leones. O sea, Dios nunca le va a contradecir una palabra. Dios siempre le va a alinear la palabra y Él no va a contradecir lo que Él ha dicho. Si usted no quiere resbalar, su socorro va a ser Jehová en todo tiempo. Podemos enfrentar con una autoridad cualquier demonio, menos las mujeres ni los hombres. José huyó. Pablo dijo, huyan de la fornicación. Como dijo alguien, no, que yo soy fuerte, igual a Sansón. O sea, usted puede hacer guerra a los brujos, le puede hacer guerra a la escasez, a la pobreza o a quien sea. Pero si es por el asunto sexual, dice la Biblia que huyamos. Valiente es el que corrió, no el que se quedó. Puede ser en el caso de una jovencita o en el caso de un varón. Por eso, nunca le acepte a un varón decirle, venga, hagamos tareas que mis papás no van a estar, por muy guapo que sea. Son estrategias de los jóvenes. Es que mis papás son bien aburridos, mejor el tal día no estar, venga, hagamos tareas. Llegaron 2 a hacer tareas y salieron 3. O que le digan, no le digas a tu mamá, no le digas a tu papá, hay que tener cuidado. Mamá, mire que quiero decirle algo, o papá, como le digan, o papá, mamá. ¿Qué pasó? Es que usted me va a pegar. Después va a llegar así. Hay que ser sabio. Hay que saber con quién se llevan los jóvenes o los adolescentes. Porque la influencia es peligrosa si es mala. Es de bendición si es una influencia buena. Y 17 años tenés ya. Y todavía no has tenido relaciones sexuales. Sí, porque no quiero dar leche, no quiero amamantar, yo quiero estudiar. Esa es la actitud. Cuídate si hay métodos de planificación, hay preservativos, sea para el hombre o para la mujer.
Sí, pero yo no quiero que anden diciendo que yo soy la del barrio, que yo soy la del colegio, que todos los del colegio pasaron por mí. No, cuídese. La mujer más digna es aquella que nadie le ha tocado. La mujer más digna es aquella que cuida, no es aquella que la vive, entre comillas. Nadie va a andar diciendo, esa pasó por mí, porque a veces sucede. Hoy hay un caso tan terrible hoy, que hay muchachas de 17 que tienen más experiencia de actividad sexual que una mujer de 30. Por eso nunca critique a nadie. Se lo digo de esta manera. Hay mujeres de 22 y 23, dice, yo no soy tonta para dejarme embarazar, no como tal persona, dice. Pero tal vez aquella tiene 3 hijos de un solo hombre, 2 hijos de un solo hombre, y le fue mal. Y aquella que no tiene hijos ha tenido 15 maridos, o sea, así bajo. O sea, no hay que criticar a nadie, pero hay que ver la realidad de lo que está pasando. A veces se critican a la madre soltera y tal vez tuvo una experiencia mala, el hombre no le salió bueno, pero aquella que critica a la mamá soltera que no le va a poner hijos a cualquiera, pero está con cualquiera. Eso está sucediendo en la actualidad. Entonces, cuídese de cualquier área en su vida para que Dios lo respalde en todo tiempo. Ya con el diablo sí pelee, con el diablo sí guerree, pero sí el asunto del sexo opuesto, sí dice la palabra que hay que huir, no hay que estar en lugares donde no haya mucha luz, lugares de hacer tareas donde haya sexo opuesto y no hay más personas, que los padres no sepan, muchos factores que se pueden dar. Vamos al punto número 2. Ezequiel tenía dependencia de Dios. Ezequiel 37. De eso puedo hablar mucho, pero no es el tema. Pero si Dios le dijo este poquito es por algo. Sí, a todos nos sirve. A todos nos sirve. Porque puede ser que usted metió las patas en su juventud y no quiere que los hijos pasen por lo mismo. Entonces los hijos deben de escuchar el consejo. El que no escucha el consejo, dice, no llega viejo. Ezequiel tenía dependencia de Dios. Ezequiel 37, del 1 al 6. Cuando usted tiene dependencia de Dios, dirá lo que Dios dice, hablará lo que Dios habla y va a creer como Dios cree. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, tener fe en Dios. Pero en el original significa tengan la fe de Dios, o sea, crean como Dios. Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos, lo vamos a leer hasta el verso 6. Dice el 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. No vinieron hoy, están... Y me hizo pasar cerca de ellos, o sea, esta persona, dice este profeta, andaba cerca de los huesos secos, pero no era un hueso seco. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos, sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Por este pasaje yo le dije, Ezequiel tenía dependencia de Dios. Ezequiel, si ve con los ojos naturales, le va a decir, no, estos huesos están secos en gran manera y no pueden vivir. Pero cuando dijo, tú lo sabes, tenía que escuchar la opinión de Dios. Si Dios decía que estaban muertos, Ezequiel tenía que decir que estaban muertos. Pero si Ezequiel escuchaba que Jehová dijo que había vida, Ezequiel tenía que declarar vida. Dice el 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo voy a entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Pero después en el versículo 7 dice, y profeticé como me fue mandado. Eso se llama dependencia de Dios. Si usted depende de Dios, usted va a hacer como Dios le diga. Pero es que me dio una palabra, pero saber va usted, dice. A una persona, un profeta le dio una palabra y le dijo, consíguete un saco
y en el saco vas a poner el nombre de los 12 meses. Pues la mujer consiguió un saco, ¿y dónde lo fue a conseguir? Y consiguió un marcador y puso enero, febrero, marzo, abril, marzo, y empezó. Y después le dice el profeta, dice el Señor, que todo este año no vas a tener escasez. Y empezaba el año con escasez. Y que todos los meses restantes el Señor te va a suplir. Y como el profeta le dijo, eso pasó en esa mujer. Tenía un negocio de ropa americana, no le estaba yendo bien, iban por el segundo mes del año, pero ya a partir de esa palabra profética, las cosas comenzaron a cambiar y a la mujer le fue bien en su negocio, en sus finanzas y en su familia. Entonces lo que necesitamos es una palabra del Señor. Como decía el pastor Walter, yo prefiero que me den una palabra que me den 5,000 empiras, porque los 5,000 empiras yo en una semana me los gasto. Vale que buen administrador, le digo, otra gente lo gasta en un día. En una semana me lo gasto, dice. Es una palabra, le puede generar mucho a usted. El rompimiento se da por una palabra de parte del Señor. Por eso me gustan los profetas cuando dice, la mano de Jehová vino sobre mí, o el Espíritu del Señor vino sobre mí, porque ellos dependían del Señor. Y ahora deberíamos tener una gracia mayor, porque el Espíritu Santo vive en nosotros los profetas, y vive en el resto del cuerpo de Cristo. Mientras que en el Antiguo Testamento, solo cuando había algo específico, el Espíritu Santo descendía sobre el profeta y le revelaba. Hoy el Espíritu Santo le puede revelar a usted sin ser profeta. Le puede revelar en sueño, en visión, o como él quiera. Entonces una palabra le va a producir rompimiento. Número 3. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O sea, no tenemos que retroceder. Filipenses 4:13, yo no sé si ustedes lo saben, mire que este verso está no sé cómo decirle, pero este pasaje está como tan repetitivo que la gente no le puede buscar una revelación, porque este pasaje se lo saben los brujos, este pasaje se lo saben los borrachos, hasta sin ser cristianos, se lo saben yo me lo sabía porque escuchaba cuando yo no era cristiano y no iba a ninguna iglesia. Por este versículo, como le digo, de tanto que se dice que la gente no le saca una revelación fresca, no le saca, como le digo, lo ven como un eslogan y no como un rema. Un eslogan es una frase, ¿va?, que hay para cualquier empresa, institución o algo, pero esto no es un eslogan, esto no es un verso de ningún filósofo, esto no es un verso de alguien, de un historiador, ni de alguien griego, ni de ninguna eminencia humana. Este versículo, aparte que lo escribió el apóstol Pablo, pero viene del cielo. Es una activación donde el apóstol le hablaba a los filipenses que él sabía estar en abundancia, donde él sabía vivir en la escasez y que por todo y en todo él había sido enseñado y formado por el Espíritu. Filipenses 4:13, búscalo para que no sea tan religioso. Ya me lo sé, pero ahora lo está tomando para usted, lo está tomando para su vida, para sus finanzas, para sus exámenes de matemáticas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para la asignación que los patrones nos dan, a veces no queremos dar la mía extra. Para cuando nos diga, a usted le toca el mensaje hoy, no, porque no puedo. ¿Y qué dice Filipenses 4:13? Canta, hermano. Cada una de las personas se nos dan diferentes dones, ministerios, una diferente unción. Pero muchas veces vamos a cubrir áreas en las cuales no hemos sido llamados. Pero si alguien no quiere, dígale usted, Señor, heme aquí, Señor. Qué feo canta el hermano, canta vos entonces. A veces la gente no ve la necesidad y tampoco ve la disponibilidad de alguien que aunque no le cante con un buen tono, porque Dios lo que quiere es gente obediente, no gente que hay que andarla rogando para que toque una guitarra, rogando para que cante. Eso a mí me ponen, pero cuando no podías deseabas y ahora que puedes no querés. Así les pasa mucho. ¿Por qué voy a Filipenses 4:13 para terminar? Dice ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque esa es la connotación de Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Pero después el apóstol a los filipenses le dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el apóstol enseñaba lo que él vivía, no lo que él quería. O sea, usted puede hacer lo que usted quiere, pero lo que tiene poder es lo que usted vive, lo que usted ha experimentado. Y se lo voy a enseñar en el griego antes de orar por su vida. En la versión Reina Valera 1960 aparece la palabra Cristo, pero en el original griego no aparece la palabra Cristo. En el original griego, Filipenses 4:13 dice: para todas las cosas tengo fuerza en el que me infunde poder. Eso dice en el original griego. Y si quiere anotarlo, anótelo. Filipenses 4:13 en el griego. Dice: para todas las cosas tengo fuerza. Es que no tengo fuerza por no volver al culto. Para todas las cosas tengo fuerza en el que me infunde poder. Eso dice en el original griego. No aparece la palabra Cristo. La palabra Cristo se le fue anexada. Pero aquí no aparece la palabra Cristo literalmente, pero aparece como un sujeto, no aparece como persona. Dice: para todas las cosas tengo fuerza, pero dice: en él que me infunde poder. O sea, se menciona no directamente, se menciona indirectamente, pero siempre significa que Cristo es el que le da poder. Y se lo voy a repetir para que no diga que no tiene fuerza. Para todas las cosas tengo fuerza en el que me infunde poder. Y la palabra poder hemos aprendido a mucho que viene del griego dunamis. Ahí la palabra puedo, la palabra poder son sinónimos. Pero ¿qué significa la palabra puedo en el griego? Está la palabra poder, ahora la palabra puedo en el griego dice: todo lo puedo. Puedo significa tengo fuerza. Eso significa en el griego puedo, tengo fuerza. Significa soy fuerte. Significa tengo capacidad. Y también significa soy capaz. Eso significa todo lo puedo. Tengo fuerza porque Cristo me fortalece. Soy fuerte porque Cristo me fortalece. Tengo capacidad porque Cristo me fortalece. Y soy capaz porque Cristo me fortalece. Con eso creo que usted aprendió a hacer rompimiento. Y quería como Jesús en Romero: con mi Dios yo saltaré los muros. Pero también los va a derribar. Dice: con mi Dios ejércitos derribaré. Póngase de pie. Y dice: él adiestra mis manos para la batalla.